Entonces, bueno, en este panel estamos hablando sobre cómo crear una cultura de I+D+I en Costa Rica. Y como yo trabajo en el gobierno, ¿verdad? En el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, en la Dirección de Innovación, lo que quiero es compartirles cómo una dirección o una unidad en el gobierno como la mía debería de no solo trabajar en políticas de innovación, sino trabajar en políticas innovadoras. Y lo que quiero tratar de convencerlos es que el tema de las políticas públicas de innovación no es solamente un tema de dar discursos y de escribir leyes y cosas que ustedes tal vez digan, eso no es para mí, eso es para otra gente, sino más bien que es un tema de emprendimiento, un tema de mucha energía y mucha pasión y que tal vez a algunos de ustedes algún día les podría interesar, inclusive estar en el gobierno promoviendo este tipo de políticas. Algunos de ustedes habrán visto alguna vez estas matrioshkas, ¿verdad? Son unas muñecas rusas y entonces lo que uno ve inicialmente es solo la muñeca afuera, pero entonces uno va desarmando y de adentro salen más y más muñecas. Resulta que el tema de la política de innovación para poder lograr esa cultura es como un set de matrioshkas. Y entonces lo que quiero hacer en los 10 minutos que tengo es compartirles un ejemplo de una iniciativa que tenemos que es como una matrioshka, pero lo que quiero es desarmarla con ustedes para que ustedes vean la manera en la que es importante que el gobierno mismo se tome la pastilla de la innovación y no solamente que se la recete a otras personas. Entonces, bueno, muchas veces en el gobierno estamos acostumbrados, y debería ser así, a tener mucha presión por lograr resultados. Lo que pasa es que a veces la gente se queda solamente viendo esa matrioshka que es la de afuera, que es la de los resultados, sin meterse a entender qué es lo que está dentro. Pero bueno, comencemos por ahí. Este es un ejemplo del tipo de resultado que nosotros estamos tratando de lograr, que va muy de la línea con lo que compartía Gloriana, ¿verdad? José Vega es un investigador, él es nanotecnólogo, pero ha colaborado con biotecnólogos para poder lograr crear un bioestimulante basado en el residuo de la piña. Entonces es una innovación súper interesante en la economía circular que aprovecha residuos que no se usan para crear valor para la agricultura. A nosotros nos gustaría que hubieran más proyectos de este tipo, no solamente en temas agro, en salud, en TICs, etcétera. Lo que pasa es que cuando la gente, y particularmente los gobiernos, ven que quieren ese resultado, a veces hay una tendencia a caer en lo que se llama mimética isomórfica. Les hago la pregunta, la próxima vez que ustedes estén caminando ahí por Barrio Carrillo, ¿cuál de estas dos culebras preferirían encontrarse? ¿Quiénes preferirían encontrarse el de la izquierda? Nadie. ¿Quiénes preferirían encontrarse el de la derecha? ¿Quiénes preferirían encontrarse con ninguna de las dos? Resulta que la de la izquierda es la coral y es mortalmente venenosa. Uno la reconoce por rana, ¿verdad? Roja, amarilla, negro, amarillo. Pero a lo largo de miles de años de evolución, la culebra a la derecha, que muerde pero no es venenosa, aprendió que si simplemente aparenta ser muy parecida a la coral, la naturaleza la respeta. Y se le alejan porque, qué miedo, podría ser la coral. Igual que ustedes no tenían muy claro cuál era cuál, le pasa al resto de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es el tema? A veces los gobiernos adoptan una estrategia de mimética isomórfica, ¿verdad? Un Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones viene a hablar acerca de maravillas, de cosas que hace esto y lo otro, o adopta políticas que han funcionado en otros lados. Pero si uno se pone a desarmar esa matrioshka, la verdad es que no existe la funcionalidad, no está el veneno. Entonces, a lo que quiero ir es cómo podemos realmente evadir esta práctica de la mimética isomórfica y lograr que el gobierno adopte muchas de las mismas prácticas que le recomendamos a los emprendedores, ¿verdad? Algunos de ustedes reconocerán estas metodologías. Si no las reconocen, les recomiendo que se lean un par de libritos acerca de estos temas porque realmente es como la esencia de cómo uno puede emprender e innovar con bajo riesgo. No tenemos tiempo para entrar en los detalles de esto, pero la historia que les quiero contar se inspira en la aplicación de una combinación de estas distintas metodologías. Entonces, comencemos a diseccionar esa matrioshka. Y vayámonos hasta la más pequeña. Para poder evadir ese patrón como de mimética simórfica, hay que primero entender el sistema. En este caso, el ecosistema de innovación y emprendimiento en el que estamos. Entonces, nosotros comenzamos, ¿verdad?, haciendo un ejercicio como este. Decir, bueno, el problema es que hay baja inversión en I+D+I.
y hacer un ejercicio, ¿verdad? Con un diagrama Ishikawa como este para decir, ok, ¿por qué pasa eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y desglosar los 5 porqués. No tenemos tiempo para meternos en los detalles, pero lo que quisiera es que nos enfoquemos en lo que está arriba a la izquierda, ¿verdad? Una de estos porqués es tal vez una falta de conocimiento y específicamente una falta de conocimiento acerca de metodologías de innovación que apuntan a fallas en el sistema educativo. Uno podría decir entonces, invirtamos en educación. Y Costa Rica es un país que tiene una trayectoria de invertir en educación. Canalicémoslo más específicamente hacia destrezas en innovación. ¿Ok? Lo que quiero argumentar es que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque si uno realmente analiza la dinámica del sistema detrás de lo que está pasando a como uno debería hacerlo, a veces uno se da cuenta de dinámicas que uno no se estaba imaginando. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en Costa Rica hubiera un problema de fugas de cerebros? Si eso fuera así, entonces cada persona que capacitamos en temas de innovación se va a Silicon Valley, o se va a Irlanda, o se va a alguna otra parte, algún otro ecosistema de innovación, y entonces de ahí se pierde ese esfuerzo. Pero no solo eso, sino que esa persona, tal vez después de estar ahí unos 3, 4 años, ubicarse un poco en el espacio, comienza a decirle a sus amigos y amigas, miren, aquí está buenísima la cosa, ¿por qué no se vienen ustedes también? Y entonces tal vez, si hay una fuga de cerebros, esa inversión en capital humano es en realidad contraproducente. En vez de fortalecer y resolver esa falla, hay un bucle de realimentación ahí raro que más bien lo que hace es que sea peor. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer desde la política pública innovadora es familiarizarse con estas flechitas y estos diagramitas y que sean como parte de lo que uno lleva consigo mismo para todo lado. Y poder entonces mapear los problemas en la lógica de sistemas como este, ¿verdad? Con toda la complejidad que eso implica. Esto es uno resumido porque en realidad el tema del ecosistema de innovación es mucho más complejo que esto. Pero entonces comienza con un proceso que podríamos decir que es de ingeniería. Pero teniendo ya ese proceso de ingeniería, entonces lo que sigue es lo que yo llamaría un proceso como de psicología, de entender a los actores en ese sistema. Entonces, bueno, cuando nosotros dijimos que lo que queríamos era impulsar la I+D+I, parte de eso pasaba por lograr de alguna manera que los investigadores, emprendedores, empresarios, diseñadores se juntaran para entonces proponer nuevos proyectos de investigación. Entonces lo que comenzamos haciendo fue organizar una serie como 7 talleres con diferentes actores, más de 150 actores, con una serie de dinámicas muy lúdicas. ¿Verdad? Aquí ya están algunos de los resultados de lo que hicimos, para poder esencialmente contestar 3 preguntas, que nos permitían entonces mapear el espacio de cambio. Donde la primera era cuál es la habilidad que como ecosistema realmente tenemos. La habilidad significa cuáles son los recursos humanos, recursos financieros, las reglas del juego, que ahí desde el gobierno es donde es más restrictivo, que tenemos como para hacer lo que sea, ¿verdad? Comencemos mapeando eso bien, porque si no vamos a comenzar en las nubes con ilusiones de que se puedan hacer cosas que no se pueden hacer en Costa Rica. Segundo, ¿cuál es la aceptación? Aunque ustedes no lo crean, hay muchas veces en las que yo me siento con personas a argumentar de la importancia de la innovación y para ellos es un problema irrelevante. Ya dicen eso, Dave, ¿por qué? Aquí lo que importa es el empleo. Aquí lo que importa son los derechos de las mujeres. Entonces, de alguna manera uno tiene que lograr que esas personas entiendan la narrativa que uno trae desde su visión del mundo para aceptar que el problema que uno ve es un problema. Y por último, la autoridad. ¿Cómo lograr que las personas que tienen control sobre los recursos, tanto tiempo como plata, que uno necesita para hacer las cosas, autoricen el uso de esos recursos? Entonces, ¿qué fue lo que encontramos de esos talleres? Que había un montón de situaciones donde alguno de los 3 círculos era demasiado pequeño, ¿verdad? Y entonces, si no hay ese traslape, de ahí uno no puede apuntarle a una estrategia que dependa de eso. Más bien lo que debería hacer uno es comenzar a tratar de ampliar el círculo que es demasiado pequeño. Pero lo que sí entonces nos aclaró ese ejercicio es cuáles son el tipo de iniciativas que tienen ese espacio de cambio, ¿verdad? Entonces, habiendo completado el ejercicio de ingeniería, el ejercicio de psicología, lo que tocaba entonces era escoger una metodología, una estrategia de gobernanza a la medida. ¿Y por qué digo a la medida? Que resulta que la política de innovación no es lo mismo que, digamos, la política de cómo echar a andar los correos de Costa Rica, algo muy logístico. O tampoco es lo mismo que la política del Banco Central, que no requiere como de muchas transacciones. En realidad la política de innovación es bien compleja. Entonces, lo que adoptamos fue una estrategia de gobernanza que se llama gobernanza experimentalista. Para los que han leído acerca de innovación en el sector privado,
tal vez lo reconozcan como innovación abierta. Y entonces, bueno, acaba de hablar la señora ministra, doña Carolina Vázquez, y ahí es lo más cercano que encontré una caricatura de ella al centro. Pero entonces, ¿de qué trata esta estrategia? Muchas veces lo que ocurre en las políticas públicas es que la ministra y su equipo dicen, lo que hay que hacer es esto y lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Bueno, pero hey, mi equipo de trabajo tiene 4 personas, ¿verdad? Entonces, cambiar la innovación en Costa Rica con eso es inviable. Después hay otros que dicen, ok, no lo vamos a hacer nosotros, pero nosotros le vamos a decir a los demás qué es lo que ellos tienen que hacer. Pero si uno trabaja de esa manera, se desaprovecha el potencial de la creatividad y el conocimiento de las personas que están colaborando con uno. Entonces lo que hicimos para adoptar esta estrategia de gobernanza experimentalista fue establecer claramente la meta, ¿verdad? El objetivo era cómo lograr juntar esos diferentes grupos, investigadores, empresarios, diseñadores, emprendedores, y lograr que de ahí salieran nuevos proyectos de innovación. Y lo que hicimos fue darle algo de dinero a las 5 universidades públicas. Y lo súper interesante es que cada una de ellos propuso algo totalmente distinto para lograr ese resultado. No tenemos tiempo como para entrar en los detalles, pero lo que fue interesante es que a través de esta metodología logramos aprender rápidamente de la mano con personas y mi equipo de trabajo no hubiera propuesto ninguna de esas 5. Entonces, es una estrategia de gobernanza. Lo lindo es que si uno logra hacer ese ejercicio de ingeniería, el ejercicio de psicología y escoger una estrategia de gobernanza que sea efectiva, entonces, en vez de tener que copiar soluciones de otros lados, las soluciones emergen del mismo sistema. Pero para eso uno tiene que seguir un proceso que es el que siguen los innovadores alrededor del mundo, ¿verdad? Sí, nosotros nos inspiramos tal vez en un punto de inicio de prácticas existentes, cosas que ya estaban haciéndose en Costa Rica, algunas que funcionaban o no, pero nos daban claridad de que era viable. Otras latentes, tal vez cosas que la gente, uno dice, sí, es que el año entrante vamos a hacer esto. Y después llega el año entrante y dice, sí, no lo vamos a hacer el año entrante. Entonces son cosas que pareciera que se pueden hacer, pero que todavía no se están haciendo. Y después desviaciones positivas. Gente que neciamente hace lo que le da la gana y logra hacer cosas muy distintas e interesantes comparados a los demás. Y por supuesto también inspirarse un poco en las buenas prácticas internacionales, pero no copiarlas ciegamente, sino inspirarse en todo eso. Pero lo realmente interesante no era esa parte de la inspiración inicial, porque esa parte inicial terminó cambiando mucho, porque lo que hicimos fue entonces adoptar una estrategia de prototipar o de iterar, ¿verdad? De construir algo, medirlo, aprender de ello y después hacer una segunda iteración. Entonces, bueno, la primera iteración ya se las compartí con esa lógica de darle algo a las 5 universidades. En la segunda, lo que nos dimos cuenta juntando esas 5 fue que hicimos un proceso como de realimentación, ¿verdad? De fertilización cruzada y entre las 5 decidieron que querían aprender de lo mejor y peor de lo que se había hecho y entonces lanzar esta iniciativa Click para Innovar que se enfocaba entonces en sectores muy específicos y con una metodología específica. Pero como resultado de eso, en una tercera iteración entonces se sumaron otros componentes. Se le sumó además de crear un espacio de confianza, poder orientarlo hacia un norte claro definiendo 40 fronteras con un potencial tecnológico interesante para Costa Rica y un proceso para acompañar a la gente para que pudiera entonces realmente ir de la idea a la realidad y poder ser sujeto de financiamiento tanto del MISID como el Sistema de Banca de Desarrollo y de inversionistas privados. Entonces, mi punto no es que los países deberían hacer esto. Mi punto es que lo que deberían hacer los países y lo que deberíamos seguir haciendo en Costa Rica y en lo que necesitamos su ayuda es en desarmar la matriosca. Si uno lo que quiere es llegar a resultados, en este caso lograr que haya una cultura de innovación, de investigación en Costa Rica, lo que necesitamos es comenzar con un ejercicio de ingeniería para entender cuál es realmente la dinámica del sistema de fondo. Luego hacer un ejercicio de psicología para entender cuáles son los actores del sistema y cuál es su situación. Tercero, poder escoger una metodología de gobernanza que entonces permita que en vez de copiar y pegar soluciones, puedan emerger soluciones del mismo sistema para lograr los resultados que queremos. Y bueno, mi aspiración es que, bueno, no es mi aspiración, la realidad es que para hacer esto se ocupan personas emprendedoras.
ya no son necesariamente las personas que son buenas para dar discursos o las personas que son buenas para redactar leyes, aunque eso también es importante. Lo que necesitamos son personas energéticas, con ganas de emprender y ganas de entrar al gobierno para poder entonces implementar las mismas metodologías de innovación que usan los emprendedores en el sector privado. Entonces mi aspiración es que ojalá algunos de ustedes se animen y de acá a unos años los veamos en el gobierno, en el MISIT, en CINDE, en otras partes del gobierno, pues jugando un rol para realmente lograr que el gobierno mismo se tome la misma pastilla que les damos a los demás. Entonces, mientras cambiamos de orador, aquí hay algunos de los libros que inspiran esta manera de operar y si alguno está interesado en aplicarlo, pues todos están disponibles en Kindle o de alguna manera electrónica. Así que bueno, muchas gracias y espero verlos en unos años en el gobierno.